Mi prima se burló de mi negocio familiar, y perdió al inversor que más necesitaba. Soy Juliana. Si cierro los ojos todavía puedo oler el café tostado que mi abuelo preparaba cada mañana en el pequeño local que levantó con sus propias manos, hace ya varias décadas, en una esquina de Villanueva. Un barrio que todavía conserva algo que muchas ciudades han perdido, alma. Era un lugar modesto, sin lujos, pero con historia. Allí, entre tazas humeantes y galletas de mantequilla hechas por mi abuela, crecimos mi hermana Lucía y yo, respirando ese aire de esfuerzo y calidez que solo se encuentra donde todo fue hecho desde el cariño. Mi abuelo tostaba el grano en un viejo tambor oxidado que aún conservamos como reliquia. Y mi abuela, bueno, sus postres nunca ganaron premios, pero quienes los probaban siempre regresaban, aunque fuera solo para una porción más de su bizcocho de zanahoria. Cuando ellos decidieron retirarse, fue natural que mi hermana y yo tomáramos el relevo. No queríamos convertir el café en una franquicia ni en un espacio instagrameable de esos llenos de luces neón y hashtags vacíos. Lo único que queríamos era mantener ese rincón como ellos lo dejaron, auténtico. Renovamos algunas cosas, sí. Incorporamos métodos más ágiles para los pedidos, abrimos un segundo local en Monteverde y uno más pequeño en una oficina compartida del centro. Pero el alma, esa no la tocamos. Quien sí parecía haber elegido un camino muy distinto fue nuestra prima Camila. Siempre fue la más ruidosa de la familia. La más rápida para hablar, la que siempre tenía una opinión lista y una cámara encendida. Se mudó a Los Ángeles apenas terminó la universidad y nunca volvió a mirar atrás. Decía que Seattle era una ciudad estancada, atrapada en el pasado, y que ella había nacido para cosas más grandes. Estudió negocios digitales y, tras varios intentos fallidos, finalmente anunció el lanzamiento de una startup de snacks veganos con proteína limpia, baja huella de carbono y proyección internacional. Eso lo leí tal cual en su publicación de LinkedIn. La apoyaba un inversionista con cierto renombre en el mundo del consumo responsable. Y para ella, fue como recibir un diploma directo de Silicon Valley. Sus redes comenzaron a llenarse de frases tipo romper esquemas, reinventar el consumo y liderar la revolución verde. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que no esperábamos era que, de un día para otro, decidiera convertir nuestro café en objeto de burla pública. Una mañana, mientras revisaba historias en Instagram antes de abrir el local, me topé con una publicación suya. Era una foto nuestra, tomada durante una visita familiar, donde ella posaba con una taza de nuestro café en la mano. Encima de la imagen escribió: "Aquí todavía preguntan si quieres leche de vaca. En 2025, ¿qué sigue? ¿Azúcar blanca y wifi con cable?". Acompañó la frase con un sticker de dinosaurio tomando café y una carcajada en tipografía chillona. Me quedé helada. No solo porque era un golpe directo, sino porque ella sabía exactamente lo que ese lugar significaba para nuestra familia. Sabía cuántos sacrificios estaban detrás de ese mostrador. No bastando con eso, en la siguiente historia subió una captura de nuestro menú, acompañada del texto: "Cuando tus abuelos construyeron algo con amor, no lo conviertas en un mausoleo. Innova o muere". Y para rematar, etiquetó a una influencer vegana diciendo: "Al menos, cuando yo tenga mi cadena de cafés, no será una oda al pasado, sino una apuesta real por el futuro". Sentí una mezcla de enojo y desilusión que no sé ni cómo explicar. Porque una cosa es bromear, y otra muy distinta es reírse del esfuerzo de quienes te criaron. Ella comió ahí gratis toda su adolescencia. Mi abuela le preparaba su budín favorito cada vez que venía, y ahora decidía convertirnos en un chiste para ganar likes. Le mostré la publicación a Lucía, esperando que se enojara tanto como yo. Pero solo suspiró y dijo: "Déjala, algún día se va a dar contra la pared". Pero yo no soy de las que se quedan calladas cuando alguien escupe sobre lo que hemos construido. Aunque, para ser honesta, ni siquiera tuve que mover un dedo. El karma, o el destino, o simplemente las redes invisibles que uno teje con los años, empezó a hacer su trabajo solo. Y sin que Camila supiera, su burla sería la primera piedra que desencadenaría su caída. Una caída silenciosa, progresiva y, para mí, inevitable. Al día siguiente, aún molesta, fui temprano al café de Villanueva.
Estaba tratando de distraerme acomodando las sillas y limpiando la máquina de espresso cuando sonó mi teléfono. Era Elías. Elías es mi socio en un proyecto paralelo que hemos venido cocinando desde hace meses. Una línea de bebidas embotelladas que incluye cafés infusionados y tés fermentados de producción responsable. Es un tipo con mucha trayectoria en inversión social y, más importante aún, con principios. Trabajó años financiando negocios pequeños que apuestan por lo auténtico, no por la espuma mediática. Me sorprendió su llamada. Habíamos hablado hace poco sobre la fórmula de café con jengibre que estábamos perfeccionando, así que no esperaba noticias. Pero su tono fue seco. Me dijo, sin rodeos, que se había retirado de un proyecto en el que iba a invertir. No entendí. ¿Cuál proyecto?, pregunté. La empresa de snacks, la de tu prima, respondió. Tardé un par de segundos en procesarlo. Le pregunté si algo había salido mal, si los números no cerraban, si el producto tenía fallas. Pero su respuesta fue clara. No invierto solo en fórmulas. Invierto en valores. En personas. Y después de lo que vi, no quiero estar vinculado a alguien que se burla de sus propios orígenes. Me quedé en silencio. No sabía si darle las gracias o simplemente colgar. Entonces añadió. Alguien de mi equipo me mostró los videos. Me etiquetaron. El inversor que va a salvar a Seattle del café de dinosaurios. Así decían. La ironía me quemó. Elías conocía a mis abuelos. Había cenado con nosotros. Sabía lo que significaba ese café. No solo por lo que vendíamos, sino por lo que representábamos. Lo escuché hablar con esa calma con la que uno anuncia algo ya decidido. Y cuando colgamos, me quedé allí, frente a la computadora apagada, sintiendo que no necesitaba hacer nada más. Porque ella solita, con su arrogancia, había comenzado a cavar su propio pozo. Y eso era solo el inicio. Pasaron apenas unos días desde la llamada de Elías, y aunque yo seguía con la rutina de siempre, abrir el local temprano, coordinar con los proveedores, entrenar al nuevo personal, no podía evitar notar las señales. Pequeñas cosas, al principio. Detalles sutiles que solo saltaban a la vista si llevabas años navegando el mundillo de los emprendimientos alimenticios en la costa oeste. Camila ya no aparecía en los reposts de ciertas cuentas con las que antes colaboraba semanalmente. Algunas marcas asociadas al consumo sostenible dejaron de mencionarla. Y luego, la verdadera señal, en uno de los foros privados para emprendedores del sector, alguien lanzó la pregunta. ¿Es cierto que cierta fundadora de snacks perdió a su principal inversor por una cruzada en contra de negocios familiares? No dijeron nombres, pero el contexto era demasiado claro. Incluso un miembro contestó. Sí. Una lástima. El ego puede arruinar más que una mala gestión financiera. Me limité a observar. A no comentar. No por cobardía, sino porque había algo en mí que no quería saborear la caída de alguien, por más daño que hubiera hecho. Aunque, con sinceridad, me costaba mantenerme al margen. Camila, por su parte, empezó a moverse distinto. En su cuenta, antes inundada de eslogans rimbombantes y videos con filtros de neón, aparecieron encuestas improvisadas. ¿Deberíamos lanzar barritas o galletas? ¿Qué les gustaría ver en nuestra próxima línea? De pronto, colgó una foto suya en una sala de juntas vacía, con una frase que me pareció una súplica más que una declaración. Nunca subestimen a una mujer con un plan. Pero no eran solo las publicaciones. Elías me comentó en una reunión que, desde que él se había retirado, otros fondos pequeños también habían dado un paso atrás. No porque él los hubiese presionado. No hacía falta. En ese mundo, un inversor grande que se echa para atrás genera una señal clara, cuidado. Y eso bastaba. Nadie quiere ser el tonto que mete dinero justo cuando todos están saliendo. Los proyectos como el de Camila se sostienen en cifras, sí, pero sobre todo en narrativa. En confianza. Y ella había perforado la suya con sus propias manos. Un par de semanas después, mientras yo atendía a unos proveedores en el local de Monteverde,
Recibí un mensaje de una excompañera de universidad que ahora trabajaba como coordinadora de proyectos en una incubadora de empresas en San José. ¿Tu prima sigue con lo de los snacks? Intentó entrar al evento de pitch del trimestre, pero la rechazaron. Hubo varias observaciones sobre actitud y visión de marca, y sobre cómo trata al rubro tradicional. No lo decía con mala intención. Solo era un comentario al paso, casi con pena. Pero para mí, era la confirmación de que el golpe había llegado más allá de los inversores. La puerta de entrada a los espacios que la habían hecho visible también empezaba a cerrarse. E irónicamente, mientras su mundo comenzaba a fracturarse, el nuestro recibía un empujón inesperado. Algunos clientes llegaban por curiosidad. Otros comentaban en voz baja: ustedes son el café del post viral ese. Y no lo decían con burla, sino con una sonrisa cómplice. Nos escribió un periodista de un medio local para hacernos una nota sobre cafeterías con historia. Salimos en un artículo junto a 2 locales más que, como nosotros, habían resistido el paso del tiempo sin perder su esencia. Y fue ahí donde leí una frase que me sacudió más que cualquier crítica. En una ciudad llena de ruido, hay lugares que no necesitan gritar para ser escuchados. Era eso. Nosotros nunca quisimos competir con nadie. Solo cuidar algo que ya tenía alma. Y ahora, sin buscarlo, nos encontrábamos frente a una especie de vindicación silenciosa. Camila, en cambio, parecía perder el control. Publicaba cifras de crecimiento sin contexto, imágenes editadas con frases de autoayuda que no conectaban con nada real. Yo sabía, porque Elías me lo confirmó, que detrás de todo eso no había crecimiento alguno. Solo ansiedad. Solo intentos desesperados por sostener una imagen que ya no tenía sostén. Y lo más triste no era eso. Era verla desaparecer poco a poco de los lugares donde antes era protagonista. El castigo no era el rechazo explícito. Era la invisibilidad. El silencio de los que antes la celebraban. Y mientras tanto, yo seguía sirviendo café cada mañana. Las máquinas sonaban, el aroma llenaba el local, los clientes charlaban sobre cosas pequeñas, el clima, el trabajo, un libro nuevo. Y yo pensaba en cómo lo cotidiano, cuando está bien hecho, puede resistir incluso la arrogancia más ruidosa. Un mes después, la caída dejó de ser algo que solo veían quienes conocíamos el ambiente emprendedor. Ahora era visible. Incómodamente visible. El primer golpe público fue su ausencia en la conferencia anual de Ecodrinks, en San Francisco. La edición anterior, Camila había sido una de las figuras más comentadas del evento. Había aparecido en paneles, cenas privadas, entrevistas con revistas digitales. Caminaba por los pasillos con su equipo de producción grabando cada paso, como si cada frase fuera parte de un documental. Pero este año, ni una sola aparición. Solo rumores. Algunos decían que estaba trabajando en una reestructuración. Otros que había tenido problemas legales. Lo cierto es que estaba allí. Me la encontré por casualidad en el área común del hotel donde se hospedaban los expositores. Casi no la reconocí. No por la ropa, que ya no era llamativa, ni por el maquillaje, que estaba ausente. Sino por la expresión. Había algo en su cara que me resultó nuevo, cansancio. Se acercó sin sonreír. Me saludó con la voz apagada. Yo, por cortesía, respondí. Pero no alargué la conversación. Me limité a seguir mi camino hacia el salón donde tenía nuestro pequeño stand. Nuestro espacio era sencillo, una mesa rústica, unas fotos de archivo de mis abuelos, muestras de nuestras bebidas infusionadas. Nada espectacular. Pero la gente se detenía. No por los colores ni por los efectos visuales, sino por la historia. Uno de los momentos más inesperados del día fue cuando se acercó un hombre de unos 50 años, traje sencillo, mirada atenta. Me preguntó sobre los orígenes de nuestro negocio. Le conté lo esencial, el café, mis abuelos, cómo decidimos no expandir más allá de lo que podíamos sostener sin sacrificar la esencia. Me escuchó con calma. Luego me dijo: ya he visto su cuenta. Me parece admirable que no hayan respondido al ataque que recibieron. Que hayan optado por el silencio. En un mundo lleno de ruido, eso es coraje.
Yo no sabía qué decir. Él continuó. Las marcas coherentes son escasas. Y cuando las encuentro, me gusta apoyarlas. ¿Han pensado en escalar de forma controlada? ¿Quizás con franquicias regionales? Le respondí con sinceridad. Que sí, lo habíamos pensado, pero que preferíamos ir lento. Que la expansión no nos interesaba si implicaba perder el alma del proyecto. Entonces me extendió una tarjeta. Trabajaba con uno de los fondos de inversión más sólidos del sector, enfocados en marcas con propósito. Llámame si algún día necesitan apoyo sin necesidad de vender el corazón de lo que hacen, dijo, antes de despedirse. Volví al hotel esa noche con una mezcla de orgullo y alivio. No porque hubiéramos ganado nada concreto, sino porque el contraste era tan claro que ya no podía negarse. Mientras nosotros caminábamos despacio, con pasos firmes, ella estaba dando manotazos de ahogado. Ese mismo día, por la noche, mientras revisaba correos, vi una notificación. Camila había reactivado su cuenta de Twitter tras meses de silencio. Había publicado un hilo titulado «Caerse también es parte del viaje». En él hablaba de errores, de aprendizaje, de cómo a veces uno se desconecta de lo que importa. No mencionó a nadie. No dio nombres. No pidió perdón directamente. Pero entre líneas, era claro. Estaba reconociendo el golpe. Aunque lo hiciera a su manera. Los comentarios eran en su mayoría alentadores. Frases como todos tropezamos o volverás más fuerte. Pero lo que yo vi fue otra cosa. Vi una mujer buscando validación. Buscando que el algoritmo la salvara. Que su comunidad la levantara. Pero ya no era lo mismo. Ya no la escuchaban con los mismos oídos. Porque cuando pierdes la credibilidad, no hay post que te devuelva la confianza de los que alguna vez te creyeron. Y ahí estaba ella, escribiendo con nostalgia sobre valores que antes despreciaba. Mientras tanto, en nuestras cafeterías, el ritmo seguía. No se trataba de competencia. Se trataba de contraste. Y ese contraste cada vez era más evidente. No porque nosotros estuviéramos brillando, sino porque ella ya no lo hacía. Y en un mundo donde la luz lo es todo, cuando se apaga, te das cuenta de lo sola que puede ser la oscuridad. Pasaron 3 meses desde aquella conferencia. Para entonces, la caída de Camila ya no era un rumor, ni algo que solo se comentaba en grupos cerrados o entre colegas del medio. Era una realidad visible, documentada incluso por el silencio abrumador en sus redes. Su empresa, que antes era un torbellino de publicaciones, alianzas, testimonios y lanzamientos, había quedado reducida a una cuenta pasiva, sin interacciones, sin alma. Los seguidores seguían ahí, pero nadie comentaba. Nadie compartía. Nadie preguntaba. Y en ese mundo, cuando nadie te nombra, es como si no existieras. Fue un miércoles por la mañana, mientras organizábamos unas cajas de café en el almacén del local de Monteverde, que recibí una notificación en LinkedIn. Era un mensaje directo. El remitente, Camila. Me quedé mirándolo sin abrirlo de inmediato. No me sorprendió verla aparecer. Me sorprendió el momento. Después de todo, su silencio ya había sido demasiado largo, y el mundo emprendedor tiene memoria corta, pero no infinita. Abrí el mensaje. Hola, sé que esto puede sonar raro, pero necesito tu ayuda. Estoy buscando nuevas oportunidades y varios inversionistas han dejado de responder. Me dijeron que tú tienes buenos contactos. ¿Crees que podrías presentarme con alguien? Lo leí 3 veces. No era un mensaje agresivo ni condescendiente. Era directo. Humano. Tal vez desesperado. Pero, sobre todo, real. Ella, que había ridiculizado nuestra historia, que nos expuso públicamente como ejemplo de lo que no se debe hacer, ahora pedía una mano. No supe qué sentir al principio. Una parte de mí, claro, se sintió tentada a dejarla en visto. A hacerle pagar el precio del desprecio con indiferencia. Pero otra parte, más cansada que rencorosa, no vio a una enemiga. Vio a una persona quebrada, pidiendo un gesto. Después de pensarlo un par de horas, le respondí con mesura. Y Camila,
entiendo que estés pasando por un momento difícil. Pero también creo que, para que alguien te abra una puerta, necesitas primero reconocer el daño que causaste. No solo en tu carrera, sino en tu entorno cercano. Recomendar a alguien es poner en juego mi propia credibilidad. Y no puedo hacer eso si no siento que realmente entiendes por qué perdiste la confianza de los demás. No lo escribí con odio. Lo hice como quien pone una verdad sobre la mesa. Y luego le propuse algo. Le hablé de una fundación con la que colaboramos, un programa de formación para jóvenes baristas y emprendedores del rubro alimenticio que no tienen acceso a educación formal. Le dije que podía ofrecer allí una charla, compartir lo que había aprendido. Que si de verdad quería demostrar que estaba cambiando, ese era el lugar. No para lucirse. No para ser aplaudida. Sino para empezar de cero. Sin maquillaje. Sin discurso. Solo con honestidad. Pasaron varios días sin respuesta. Supuse que se habría ofendido, o que el orgullo seguía ganando. Pero una semana más tarde, Mariana, una de las coordinadoras del programa, me escribió para contarme que una joven emprendedora de Los Ángeles había llegado por iniciativa propia a ofrecer un taller. Me dijo que lo hizo sin prensa, sin cámaras, sin pedir nada a cambio. Y que, durante la charla, había compartido su historia con una sinceridad que dejó a varios conmovidos. No vino a enseñar. Vino a decir, esto fue lo que hice mal. Y eso, créeme, vale más que cualquier manual, me dijo Mariana. Cuando me dijo su nombre, supe que había aceptado la propuesta. No sé si lo hizo por desesperación o por convicción. Pero por primera vez en mucho tiempo, Camila estaba haciendo algo sin que el mundo la viera. Sin que alguien le diera un aplauso automático. Y ahí entendí que quizás, después de tanto ruido, estaba empezando a escuchar su propio silencio. No por castigo. No por vergüenza. Sino porque a veces es necesario tocar fondo para ver con claridad todo lo que habías dejado atrás. Sin buscarlo, sin planearlo, algo dentro de mí se alivió. Y aunque no había un perdón explícito, ni una disculpa formal, en ese pequeño gesto encontré algo más valioso: voluntad. La voluntad de reconstruir desde un lugar nuevo. Y eso, a veces, es más difícil y más valiente que cualquier otra cosa. 6 meses después, la vida ya no tenía esa tensión de antes. El café volvía a ser eso que siempre había sido, un refugio. El aroma del grano recién molido, las risas suaves de los clientes, la música de fondo y el murmullo de conversaciones cotidianas llenaban el local como una brisa constante. No habíamos crecido de forma explosiva ni cambiado nuestra esencia. Simplemente, seguíamos haciendo lo nuestro. Sin alardes. Sin campañas rimbombantes. Y, sin embargo, el proyecto seguía vivo. Firme. Habíamos cerrado una colaboración con una pequeña distribuidora regional que se interesó en nuestras bebidas embotelladas. Querían llevarlas a tiendas locales en Portland y alrededores. Durante una reunión para definir la línea de productos complementarios, nos propusieron incluir snacks artesanales que hicieran juego con nuestro concepto. Nos entregaron una carpeta con posibles marcas. Y ahí, sin previo aviso, vi su nombre. No como antes. El logo era distinto. El empaque también. Todo más sobrio, más real. Su marca había sido relanzada. Con otro enfoque. El dossier que habían preparado incluía una sección llamada Reconstrucción. Y ahí, sin dar nombres, Camila explicaba cómo una mala gestión personal, especialmente en redes, casi la había dejado fuera del mercado. Y lo que me sacudió no fue el tono, sino la propuesta final, una colaboración directa con nuestra marca. Había desarrollado una línea de snacks pensados para maridar con cafés tradicionales. Inspirados en recetas familiares. Y en letra pequeña, pero clara, escribió que uno de sus referentes había sido nuestro proyecto. La encargada de la distribuidora nos preguntó si nos sentíamos cómodos con esa alianza. Podemos eliminarla si prefieren mantener distancia, nos dijo. Entendemos si hay razones personales. No respondí de inmediato. Lo hablé con Lucía. Revisamos el material. Leímos cada línea.
Y por más que aún dolía lo que había pasado, no encontramos arrogancia ni maquillaje en su propuesta. No había intentado fingir que todo estaba bien. No había vuelto con soberbia. Había vuelto con cuidado. Así que pusimos una condición, que cada empaque incluyera, en su reverso, una historia. Una narración breve, sin nombres, sin dramatismo, que explicara que esa línea había nacido desde el reconocimiento a una tradición que alguna vez fue ignorada. Queríamos honestidad. No marketing. Y así se hizo. Los primeros paquetes llegaron al café un par de meses después. Los colocamos en los estantes sin ningún anuncio especial. Solo estaban ahí, como cualquier otro producto. Pero hubo algo distinto en la forma en que la gente los recibió. Algunos preguntaban si había alguna relación entre esa marca y la nuestra. Y nosotros, con calma, respondíamos que sí. Que veníamos de la misma familia. Que habíamos tenido diferencias. Pero que ahora estábamos apostando por un camino más coherente. Una clienta incluso me dijo un día: me encanta lo que hacen. No solo por el sabor, sino porque aquí uno siente que las cosas se hacen con verdad. Pero lo que más me marcó no fue eso. Fue verla a ella. Un martes cualquiera, en el local de Capitol Hill. Entró sin alardes. Vestida con sencillez. Sin cámaras. Sin teléfono en mano. Solo ella. Se acercó al mostrador y me saludó por mi nombre. Y no sé cómo agradecer que no me hayan cerrado la puerta para siempre, dijo, bajando la mirada. Sé que tomé decisiones horribles. Y sé que no basta con arrepentirse. Pero gracias por dejarme volver, aunque sea desde otro lugar. Me preguntó si creía que nuestros abuelos estarían orgullosos. No lo pensé demasiado. Le respondí con lo primero que me salió. Y creo que sí. Porque esto no se trata de ganar. Ni de tener la razón. Se trata de no traicionar lo que somos. Y tú, al menos ahora, estás tratando de volver a eso. Ella asintió. No dijo más. Solo pidió un café con leche de almendra, como siempre lo hacía cuando era adolescente, y se sentó en una de las mesas del fondo. No hubo abrazo. No hubo reconciliación explícita. Pero sí hubo algo más profundo, la sensación de que, por fin, había entendido. No con palabras. Con hechos. Y así cerró ese capítulo. No con una venganza. No con una victoria ruidosa. Sino con una verdad que se sostuvo a pesar del ruido, del desprecio, del ego. Una verdad sencilla, que las raíces no se compran, no se fabrican, no se viralizan. Se cuidan. Se honran. Se defienden en silencio. Y cuando uno hace eso, aunque lo ridiculicen, aunque intenten derribarlo, al final, la historia se mantiene en pie. Porque está hecha con cosas que no se pueden fingir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.